Cambiamos de tema ahora, te escuchamos a vos, Pablo. Sí, vamos a meternos en la ley de oncopediatría, que fue una de las pocas leyes que el año pasado logró superar esta barrera de diferencias sistemáticas que inmovilizaron al Congreso, que lo convirtieron en un espacio cuasi vacío durante meses, ¿no? Donde no era posible alcanzar un mínimo consenso. De hecho, se está debatiendo sobre si finalmente esta semana o la próxima se termina de resolver la situación de los afectados por los créditos UBA. Bueno, lamentablemente es un Congreso que da pocas respuestas. Pero esta, la de la ley de oncopediatría, fue una medida muy requerida, muy solicitada. Las familias de los pacientes, niños, niñas y adolescentes que enfrentan un cáncer, es de enormes dificultades, porque son tratamientos costosos, largos, complejos, que obligan en muchos casos a las familias a tener que dejar sus espacios laborales, sus rutinas cotidianas, porque tienen que acompañar sistemáticamente al niño, la niña o el adolescente afectado. Pero además había un incumplimiento de las obras sociales que, al haber zonas grises, las aprovechaban, ¿no? O no cubrían tratamientos, o no cubrían medicamentos, o no lo hacían regularmente, o tenían demoras. Entonces las familias tenían que recurrir a la justicia, recurrir a presentaciones en la Defensoría del Pueblo, lo que demoraba y hacía compleja la resolución de cada una de estas problemáticas. Es decir, fíjense ustedes más o menos los factores que hemos planteado. Por un lado, lo económico para las familias. Por el otro, la cuestión sanitaria, la cobertura de los tratamientos y de la medicación. Y hay un tercer eje que está relacionado con el rol del Estado en la contención integral de las familias. Obviamente en la Argentina no hay un sistema únicamente público de salud, confluyen los sistemas públicos y privados, por lo cual lo que requería esta ley es que el Estado involucrara y exigiera a las prestadoras privadas que también naturalmente se sumen a brindar la contención necesaria. Se convirtió en ley y faltaba la reglamentación, que finalmente ha sucedido. Todavía hay algunas dificultades porque hay organizaciones que dicen, bueno, pero las provincias también se tienen que adherir, porque los sistemas de salud provinciales también tienen que estar a la altura de la circunstancia. Y hay provincias que todavía no han marcado esa adhesión, es decir, no han cumplido con sumarse a esa ley nacional de oncopediatría. Esperemos que lo hagan rápidamente. ¿Qué implica esta ley? Cuando hablamos de la ley de oncopediatría, ¿de qué hablamos? Bueno, un aspecto central es la cobertura integral. Ya no solamente se hace referencia a la cuestión medicamento o tratamiento, sino una cobertura integral. ¿Qué implica esto? Por ejemplo, la ayuda económica. El equivalente a una asignación universal por hijo que se le otorga a las familias para que puedan tener un sustento económico mientras avanza. ¿Alcanza? No, no alcanza, ¿no? Es una ayuda, una contención, pero no alcanza. Aquí también aparece, por ejemplo, en muchos casos las familias se tienen que ir incluso del lugar donde residen, porque los tratamientos se hacen en otro lugar, en el Garrahan, por ejemplo, ¿no? Entonces, tienen que ir, conseguir un alojamiento, pagar ese alojamiento durante mucho tiempo. Bueno, la exigencia para que las obras sociales también acompañen. Las campañas de prevención y promoción de lo que implica el cáncer en la niñez o en la adolescencia. Esta cuestión de que no se puede pensar como un tema tabú, una cuestión de que sucede únicamente a las personas adultas. Y cuando le sucede a niños o niñas, se oculta o no se habla. Bueno, prevenir, promocionar, diagnosticar, hacer las acciones terapéuticas incluso posteriores a la recuperación del niño, la niña o el adolescente. Porque ahí se necesita la asistencia psicológica, por ejemplo, la contención de las familias que pasan por esa situación. Son muchos factores que afortunadamente han sido incorporados. El año pasado se aprobó no solamente la ley de oncopediatría, sino la ley integral del VIH, que también estuvo 10 años debatiéndose. 10 años se debatió para actualizar una ley ligada con el VIH. Podemos ahí advertir cómo determinados temas que son muy sensibles, miren lo que son las familias que celebraban allí ese momento. Claro. Lo que ha significado para esas familias... Un cambio de vida total. Absolutamente, muchas de ellas que ya pasaron por esa situación. Sí. Por ejemplo, hay una de las impulsoras que es una mamá oriunda de Río Cuarto. Su hijo ya está recuperado, pero estaba pensando en las otras mamás que van a pasar por esa situación. Mamás que van a tener que dejar a sus otros hijos, por ejemplo, porque tienen que acompañar al paciente.
en otro lugar, con dificultades Mirá. económicas. Mirá la emoción de esa gente. Absolutamente. Ahí tomamos magnitud de cuáles son las leyes que mejoran la vida de la gente. Y esta ley tiene que ahora tener un elemento más. ¿Cuál es? El control del Estado, para que se cumpla. Claro. El Estado que tiene que estar presente para que cada una de las familias que pasan por esta situación tengan la cobertura integral. Bueno, en medio de tantas noticias que no parecen buenas desde el Parlamento local, nacional, el hecho de que se haya aprobado esta ley y que además ya esté reglamentada por el Ejecutivo es una buena noticia. Muchas gracias. A ustedes.